Bueno, pues empezamos. Deciros por un lado que... Hola. ¿Se oye? Vale. Deciros por un lado que hemos traído algunos de los premios que hemos recibido este año. Está el premio Pluma, que nos lo dio la FEL, está allí, porque al final los vamos guardando en algún sitio y porque no hay sede, y al final los premios son de todas y de todos. Entonces, bueno, por lo menos compartirlos estos días. Y el premio Museari que nos dieron en Valencia, y luego esto es una gráfica, ¿no? Es un regalo que nos hizo Dani Curvelo de Canarias, y que me lo entregaron cuando fui a Canarias. Entonces, bueno, como entiendo que es de todas, pues lo he traído aquí, ¿vale? Y no sé cómo haremos porque pasarlo por casa de cada una es un poco complicado, pero bueno. A ver, un poco explicaros el motivo de este taller. Cuando estamos hablando en el... ¿Hay un ruido de fondo? Bueno, da igual. Cuando estamos... Ahora menos. Cuando hablamos en el chat, o a veces cuando habláis con nosotras, siempre decís que tenéis algo, hay gente que dice tenemos problemas para comunicar al entorno con el tema del lenguaje, que muchas veces decimos no digas esto, mejor di lo otro, tal. Y claro, en un chat hay muy poco espacio para explicar por qué decimos eso y por qué la vicepresidenta. ¿Por qué decimos eso? Entonces, bueno, es una oportunidad. Yo entiendo que va a ser un taller que os vamos un poco a dar las ideas que nosotras tenemos, pero que también es de recibir, porque aquí, primero, no somos las únicas que vamos por ahí dando charlas, o sea, quiero decir, cada una habéis tenido que explicar en muchos sitios esta realidad, y que es un buen momento para poner en común cosas, ¿no? y sacar conclusiones. A mí me gustaría empezar con el tema de la identidad. Cuando empecé, siempre intentaba explicar un poco partiendo del tema biológico y tal, y me he dado cuenta que es un error, porque ya centramos en el cuerpo, en la anatomía, la explicación, y en realidad la explicación creo que es mucho más sencillo si lo entendemos desde el punto de vista de la identidad de la persona, de la identidad que tenemos cada una y cada uno. Es una identidad individual que nadie nos puede interpretar, y que además la identidad es anexa a una evolución que tenemos todas las personas, pero no solo las personas transexuales, también las personas cisexuales. Entonces, muchas veces hago referencia a otras identidades que la gente las identifica mucho mejor. La identidad territorial, la identidad religiosa, ahí no está puesta, la política, la lingüística, la cultural. Por la identidad territorial, sobre todo por la territorial, por la religiosa, se han hecho las mayores atrocidades en la historia. Ha habido las mayores guerras y seguimos todavía sin resolver, ¿no? Cómo respetamos la identidad de la otra persona sin que se vea la nuestra afectada. Entonces, bueno, es un conflicto que existe y que lo puedes trasladar perfectamente a la identidad sexual de la persona. Una de las cosas que me va muy bien para explicar por ahí es la identidad deportiva, porque hay mucha gente que le gusta el fútbol. El otro día en Portugal a mí se me ocurrió en Lisboa nombrar el Oporto. Yo no sabía cómo se llamaba el equipo de fútbol de Lisboa, no tenía ni idea, que casi toda la gente que había en la sala era de Lisboa, y yo vengo a hablar del Oporto, ¿no? Y veías que la gente, pero es que luego la gente me fue a decir, oye, ¿y esto del Oporto? O sea, la identidad esa de, como que si en terreno del Barça te pones a alabar al Madrid o viceversa, como que nos influye mucho. Y les decía, a ver, si os influye tanto la identidad deportiva, que es una cosa ajena, la identidad sexual, que es lo primero que queremos saber todas antes de nacer, de que te nazca, todas y todos antes de que nazca el bebé, ¿no? ¿Qué va a ser? O por lo menos te ofrecen saber cómo eso, que es tan importante, no nos va a afectar, y cómo no le va a afectar a la propia persona si es su identidad y se la están cuestionando desde fuera. Si te molesta que te cuestionen si eres del Barça de Madrid, si hablas catalán o hablas vasco, o si tu territorio es España o no lo es, ¿cómo no te va a molestar que se cuestione tu identidad? Yo creo que como en esos parámetros más o menos nos identificamos casi todas las personas, y en el tema de la identidad sexual, como al que le coincide, le viene dado y nunca se ha planteado nada más, pues es un poco más fácil el
el explicarlo y en que la gente entienda. Y además con esto lo que conseguimos es distraer la atención a una cuestión subjetiva y de sentimiento, y quitarla de los genitales, que es donde la tienen en principio todas las personas, ¿vale? Entonces, bueno, para mí me está funcionando bien esa técnica, y entonces, bueno, pues lo quería compartir. Claro, otra de las cosas que decimos es sobre la identidad, es el tema de que parece que cuando hablamos entonces que solamente las personas transexuales tengan identidad sexual, porque muchas veces te dicen, ¿y cómo puedes saber que es un niño o una niña? Pero no se plantean cómo puede saber una persona transexual cómo es un niño o una niña, porque no te planteas por qué lo sabe una persona cisexual, si todas somos niños y niñas. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta aclarar es que cuando las niñas y los niños empiezan a hablar con género, porque nuestro lenguaje está estructurado con género y lo utilizan perfectamente, no hay que estar corrigiéndoles. Entonces saben cuál es el género, no saben hacer una disertación sobre género, pero saben el género, lo reconocen, entonces pueden autonombrarse y situarse donde se sientan más cómodas y más cómodos. Por eso siempre decimos que la identidad, como que se saben reconocer y saben sexar con 2 o 3 años, la tienen clara desde que nacen. Otra cosa es que luego evolucionen, o sea, la gente, todas las personas evolucionamos, pero ¿cómo quieres que te nombren? Ayer me pasó una cosa curiosa en Barcelona, que una de las psiquiatras de la UTIG de Barcelona dijo que estaba sorprendida porque, claro, los niños y las niñas pequeñas que iban, que los mayores tenían más dudas, pero que los niños y las niñas pequeñas es que lo tenían completamente claro, y que les había sorprendido. ¿Por qué? Los más pequeñitos, ¿eh? ¿Por qué? Porque las personas, tal y como crecemos, recibimos mucha más información. Entonces, si a ti te están negando, también es posible que tú te cuestiones, pero si a un niño y a una niña transexual pequeñito le pasa como la cisexual, si tú le respetas desde pequeño o pequeña, es que no se plantean otra cosa, con lo cual tampoco se cuestionan. Yo me siento bien así, pues ya está. El cuestionamiento parte del momento donde no te sientes a gusto con el trato que recibes, con la adjudicación externa que te han hecho. Y bueno, lo de los desistimientos, las permanencias, que si la gente, eso que si se van a arrepentir, que les preocupa mucho. Es algo que siempre, yo creo que nos lo han preguntado a todas las personas, que si estás segura, mira que si se arrepiente. Primero, si se arrepiente parece que como que pasa a un sitio malo, y entonces si se arrepiente va a volver a lo bueno, pues mejor que no pase por lo malo. O sea, ya la perspectiva es muy transfoba. Al final, o sea, si tú te sientes cómoda o cómodo en una situación, pasas a otra, te sientes cómoda o cómodo y ya está, no hay más. Cuando son pequeñitos, en realidad estamos hablando de género, a la hora del lenguaje y de ropa, tampoco tiene mayor misterio. Hay unos estudios hechos que todo el mundo saca, de Zucker, etcétera. Son estudios que están basados en comportamientos de género no normativos. Yo entiendo que si nos ponemos aquí a discutir sobre lo que es normativo en mi casa y lo que es normativo en vuestras casas, no habrá consenso, porque seguramente las normas en cada sitio son diferentes. Entonces, ya partimos de una mala base. Casi todos los estudios están hechos partiendo de unos centros donde va la gente preocupada porque su hijo o su hija no es normal, ¿vale? Entonces ya hay otra premisa que no nos sirve. Los estudios están mal hechos. Hay muchos que simplemente se basan en que hace 40 años alguien llevó a su hijo a un centro de aquellos que en realidad lo que hacían era curar la homosexualidad, entonces los llevaban allí y tal, y se les quedaban los registros, y al tiempo les han mandado por correo, porque es que eso se puede comprobar, se pueden mirar los estudios, les han mandado por correo una carta y les han dicho, bueno, ¿y ahora su situación cuál es? Ha habido gente que es homosexual, hay gente que es bisexual y heterosexual, bueno, una gran variedad. Y entonces dicen, y los que no contestan, entonces esto, gente que ha disentido, que se ha arrepentido. Entonces es un poco absurdo el que digas, pero bueno, entonces esos estudios hay que cuestionarlos. Hay un estudio del Clinic, que yo ayer lo saqué en Barcelona porque me invitan al Clinic y me empiezan a hablar de que estos estudios están y que no permanece, que hay mucha gente que se arrepiente y tal.
Y yo le digo, oiga, que es que aquí han hecho un estudio comparando los datos de los últimos estudios que hay o de los estudios que hay al respecto, la horquilla es grandísima, o sea, en algunos casos se arrepienten o desisten el 70% y en otros, bueno, en el último de Becerra había un 0%, en Barcelona fue una persona la que desistió, se supone. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que haya una horquilla? Alguien se ha equivocado, o sea, ¿cuál es el motivo de esto? Y ellos cuestionan que ellos mismos cuestionan que esos estudios sean ciertos. Yo no me he encontrado personas que hayan desistido, sino sobre todo personas arrepentidas, rendidas, perdón. Son personas rendidas. Cuando una persona ha tenido una situación, sobre todo adulta, donde no ha encajado nunca en un sitio, pone muchas expectativas en un cambio que luego no se cumplen porque sigue sin encajar en ningún sitio, pues a veces se rinde y dice, bueno, pues yo voy a vivir la vida como me resulta más cómoda, no porque no me sienta mujer o no me sienta hombre, sino porque es que me resulta mucho más cómoda así. Entonces, bueno, eso, cuestionar siempre, no creo, además allí hablaban de que en los últimos años no ha tenido ningún caso, con lo cual entiendo yo que será porque también es más abierta a la sociedad y porque el apoyo es diferente. De todas maneras, también les digo, ¿y si se arrepienten qué? ¿Qué pasa? Porque es que las personas transexuales son personas cisexuales arrepentidas, entonces, ¿no? Vamos a ser todos transexuales, entonces, o cómo, porque siempre hay una vara diferente de medir, o sea, es que si te arrepientes de ser transexual es bueno, si te arrepientes de ser cisexual es malo, ¿sabéis? Entonces, un poco cuestionar esa estructura donde lo bueno, lo correcto es ser cisexual y lo malo, lo incorrecto es ser transexual. Y yo creo que hasta aquí es lo que yo voy a aportar hasta que me preguntéis. Y el sistema de sexación que le encanta a Saida se lo paso a ella, ¿vale? Bueno, Natalia ha hablado un poco de... Vale, me indican que me acerque el micrófono, ya estamos. Natalia ha hablado un poco de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para nuestra sociedad, un poco de que esto que estamos hablando aquí y que estamos defendiendo en nuestras hijas e hijos, esto es nuevo, esto por qué pensamos ahora diferente, de dónde viene lo que estaba establecido, ¿vale? En contra de lo que se intenta transmitir desde el discurso biologicista, no hay ninguna evidencia de que cuando hay un pene haya XY y eso corresponda a un hombre. Ni siquiera en los casos en los que hay un pene y hay un hombre, hay XY muchas veces. Aquí hay una persona que entiende mucho más que yo de cromosomas, etcétera, y os lo puedo explicar luego. No nos hacen un estudio, cuando nacemos no nos hacen un estudio cromosomático, o sea, ni siquiera esa evidencia tan estudiada y tan establecida es cierta. Nuestra variedad cromosómica es infinitamente mayor a lo que se está establecido como normal. Cuando nacemos se tiene únicamente pues el porcentaje estadístico que corresponde con esas personas en las que sí se acierta. No hay problema. A día de hoy no tenemos otro sistema para sexar a las personas. Es nuestra sociedad. Por desgracia, algunas personas dicen, bueno, ¿y si eliminamos la letra del DNI? Bueno, pues como estamos en una sociedad que no es igualitaria, si elimináramos esa letra, las mujeres dejaríamos de tener presencia en los parlamentos, en muchas empresas, etcétera, etcétera. De momento no es una solución. Entonces, como estamos en una sociedad en la que las personas deben ser sexadas, hay que hacerlo de alguna manera. Hasta ahora se miran los genitales, no hay problema, si no fuera porque las personas que se salen de esa estadística, de ese porcentaje estadístico, pasan a ser, bueno, pues las que están marginadas de la sociedad, las anormales. Si tuviéramos 95 personas que se corresponden y a otras 5 personas cuando manifiestan su identidad se les reconociera libremente, no habría mayor problema en ese sistema de sexación. Este sistema además es adultocentrista. ¿Cuánto nos ha costado, cuánto nos cuesta tener en cuenta las opiniones y la propia identidad de las personas menores de edad en este aspecto y en otros muchos? Bueno,
lo que decía, convierte ese porcentaje en norma y por lo tanto coloca a las personas que están dentro en una categoría de normales. Por lo tanto, si vas, si vienes, como dice, no, ha hecho el tránsito, no ha hecho el tránsito, se ha arrepentido, además de ser transfo, es cisexista. No todo es transfobia, también hay cisexismo. Perdón, yo creo que me estoy acelerando y os estoy haciendo más lío del que traíais. Vale. Cuando hablamos de un sistema de cisexismo y cuando hablamos de transfobia, ¿vale? La transfobia nosotros lo interpretamos como un odio hacia las personas transexuales, conociéndolo, entendiendo, entendiendo, no entendiendo su identidad, pero es un odio y cuando hablamos de cisexismo es simplemente creer que por ser una persona, por la que se haya correspondido esa identidad con la asignación, es una persona superior, es una persona normal, es una persona a la que no hay que cuestionar, y a las personas transexuales sí hay que cuestionarlas, hay que tutelarlas, y hay que vigilar, no vaya a ser que se estén equivocando. Bueno, pues como decíamos, automáticamente cualquier persona que plantee una situación diferente, sea trans o no, simplemente puede ser que está... Simplemente puede ser que su expresión de género no sea la que está esperada socialmente, se le pone en duda, se la tutela, etc. Y además, este sistema, primero, aparta a las personas transexuales, es decir, no te reconozco tu identidad, por lo tanto es muy probable que vayas a dejar de estudiar, que vayas a abandonar, que incluso te vayan a echar de tu casa, te relego, te echo de la sociedad, pero luego además te voy a señalar porque eres una persona que estás fuera del sistema. Y voy a cargar toda esa culpa a nosotros nos ha pasado de ir a sitios y decir, bueno, hay que tener cuidado en los documentales, cómo se vincula a estas niñas y estos niños con la transexualidad, porque todo el mundo sabe que la transexualidad es mala, la transexualidad trae prostitución, la transexualidad trae calle, trae delincuencia y trae todas esas cosas que no son deseables. Vale. Sobre el uso del lenguaje. Seguramente no, es un debate eterno que nos podría llevar todas las vidas. Para nosotras es una herramienta fundamental y lo sabéis, somos muy pesadas, algunas más que otras en los chats, pero bueno, entendemos que de esa manera los avances que se están consiguiendo a través del uso del lenguaje específico que tenemos y que utilizamos desde Crisalis a la hora de redactar una ley. Hay cosas que pueden parecer que son lo mismo y no lo son. Y a veces varía una coma, varía una expresión. Términos que estaréis acostumbradas y acostumbrados a escuchar, como que las personas transexuales tienen una incongruencia entre su identidad y su cuerpo. Es marcadamente cisexista. Y además va a determinar que esa persona va a crecer y va a vivir pensando que su cuerpo está mal y sin dar lugar a otras opciones de pensarse y de vivirse. Que tienen disforia. La disforia no es un sinónimo de la transexualidad, a lo mejor aquí la mayoría de la gente ya lo sabemos, pero igual alguien no. La disforia no es sinónimo de transexualidad. La disforia suele ser consecuencia del sistema tal y como está establecido y la presión social a la que todas las personas somos sometidas. Mujer y hombre biológico. Todo el mundo es biológico. Todos. Mi hija, de verdad, es absolutamente biológica. No le he visto ni una tuerca, ni un tornillo, ni un engranaje. Todos somos biológicos. Cambio de sexo. El cuerpo equivocado. Del hombre biológico. Ah, bueno, sí. Hombre biológico, mujer biológica, cuerpo equivocado, ¿vale? Otra de las cosas que usamos, yo ya, cuando me pilla bien y me pilla broma, es, bueno, equivocado, y entonces ¿de quién es? ¿Quién anda por ahí sin un cuerpo? El día que vengan a reclamarlo, vamos a tener un problema. Cambio de sexo. No cambias de sexo. Aquí, además, es que se engloba todo. ¿A qué edad hizo tu hija el cambio de sexo? Y tú le dices, vale, ¿estás hablando de su sexo registral? ¿Estás hablando del tránsito social? ¿O estás hablando de lo que mi hija tiene entre las piernas? Que entonces hablaríamos de una cirugía genital. No cambia el sexo. Cambia los genitales, se modifican los genitales, se modifica la documentación. El sexo como identidad no cambia. Y luego trastorno. Pues que es como un poco siguiendo la misma línea, el trastorno de identidad de género, porque volvemos al tema de que
lo normal, y las personas que no estamos trastornadas y que no nos hacen pasar por un examen psiquiátrico son con las que se han acertado. Simplemente se ha tenido suerte. Ya está, no tiene mayor valor. No sé si tengo alguna mejor. Vale. Hay dificultades a veces a la hora de acompañar a una persona transexual porque se la carga, no sé si en la tuya o la mía venía, bueno, hay como una necesidad de que manifiesten y de que encajen en lo que socialmente se espera como las mujeres y los hombres que manifiestan ser. Esto quiere decir que nos quedamos mucho más tranquilas y tranquilos si nuestra niña, que es transexual y nos ha dicho que es niña, le encantan las faldas, la purpurina y el rosa. Pero nos causa un poco de revoltijo interior que les guste el fútbol o que sean menos delicadas o que sigan compartiendo juegos con sus compañeros chicos de colegio, ¿vale? La presión de género también afecta a las personas transexuales y no podemos cargar, ¿vale? Esa presión y esa obligatoriedad de entrar en esos moldes a las personas transexuales por el hecho de serlo. Hay la misma diversidad que entre las personas que estamos aquí, cada una expresamos nuestras identidades de una forma diferente, cada una expresamos a través de ese género y lo mismo ocurre entre las personas transexuales. No hay un modelo que cumplir. Bueno, todos los procesos personales son perfectamente válidos y no cabe debate sobre la forma de autopercibirse o cualquier decisión relativa al propio tránsito. ¿Por qué digo esto? Muy a menudo a Crisalis se nos, desde fuera, personas que no nos conocen, se nos señala un poco con el dedo porque existe la creencia de que tenemos un interés muy grande porque a nuestras hijas y a nuestros hijos no se les note, porque tomen los bloqueadores enseguida, porque se hormonen, porque borren cualquier rasgo de transexualidad de sus vidas. Nosotras no compartimos ese enfoque, nosotras lo que buscamos es generar las oportunidades y las herramientas para que las niñas y los niños los utilicen y ya está. Y luego respetar cada proceso, vaya para donde vaya. También hay familias que es verdad que en algún momento se han enfrentado a mi hijo no se quiere bloquear, ¿qué hago? Acompañarle porque es su proceso. Y por eso, que es igual de válido que esa persona quiera pasar por todo lo que está establecido, como por la mitad, como que quiere ir saltándose pasos de los que se supone que componen el itinerario, como que no quiere hacer nada, ¿vale? Y bueno, pues eso, que no existe una única forma de ser trans, igual que no existe un único modelo cis que sea real. Aquí yo creo que la mayoría de las personas somos cis y somos absolutamente diferentes. Y yo creo que ya. ¿La teoría? Sí. Vale. Bueno, yo lo del nombre quería explicar. Vale, explícalo del nombre. Sí. Bueno, va un poco con el tema de la identidad que os decía antes. El tema del nombre, muchas veces cuando sale en prensa o no, llaman las familias que se prestan, a veces cuando dicen el nombre registral tal, siempre un poco como que llamamos la atención, que decimos, ostras, no digas esto tal. Yo creo que esto era un poco de referencia Javier esta tarde, pero ¿cómo podemos pedir que en el colegio les respeten el nombre? ¿Cómo podemos pedir que les cambien el registro nombre alegando que les daña el nombre anterior y luego salimos en prensa, en la tele o en cualquier sitio diciendo el nombre? Ahí sí que hay una incongruencia, a veces que no se hace con buena intención, se hace porque ese nombre lo tenemos presente, pero que nos quita razón. Entonces, tener en cuenta cuando se utiliza, porque a veces intentando visibilizar, pues también puedes, vamos, a mí me ha pasado, yo me acuerdo de un artículo que salió en el público, que me parece se llamaba Aníbal, el periodista era gallego. Vamos, yo no me he cogido más cabreo en mi vida, o sea, era horrible, yo no sabía de dónde había sacado toda esa información. A veces porque lo decimos y a veces por lo que interpretan, pues el visibilizarse también puede perjudicar. Entonces por eso también tenemos esas herramientas, esa nota que pasamos a los periodistas, a quien quiera hacer. Ahora ya hemos llegado al límite de que cuando quieren hacer un documental o un reportaje tenemos redactado una especie de contrato para que respeten unos mínimos y además decir, oye, como son menores, estamos hablando de menores, si una vez que lo habéis hecho no nos gusta, nos quedamos
quedamos con esto de que no se presente, porque entendemos que es tan importante lo que se dice y cómo se dice, que es mejor que no se vea algo mal hecho que visibilizar a toda costa. Entonces, bueno, estamos un poco por esa labor. Es cierto que al principio era mucho más complicado, porque es que en realidad era difícil que nos invitaran a aparecer en algún medio. Ahora es mucho más sencillo que les interese. También es verdad que como lo que les interesa es mucho pues lo llamativo, lo que poner titulares así que son un poco agresivos, entonces bueno, pues eso lo intentamos controlar. Entonces bueno, que entendáis que a veces cuando hacemos críticas en cuanto al tema del lenguaje en los chats es por una parte porque entendemos que puede dañar y a quien daña realmente es a nuestras hijas y a nuestros hijos, y por otro lado para que se aprenda y entre todas y todos construyamos ese lenguaje que igual que lo utilizamos con la prensa, lo utilizamos luego con los amigos, con la del supermercado, que a veces es más difícil y dices, oye, tampoco me va a matar mucho en explicarle porque no va a entender mucho. Pues tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque de eso es de donde se sacan luego pues las ideas generales y cómo socialmente se interpreta a nuestras hijas y a nuestros hijos. Vamos a hacer una parte práctica que, bueno, en realidad todas y todos leemos artículos en prensa y tal, pero nos hemos traído unas cuantas copias porque tampoco vamos a estar aquí echándonos un rollo así que más o menos ya os sabéis todas y todos. Entonces os hemos traído tanto artículos como libros para que os hagáis grupos y ir viéndolos, que veáis un poco el lenguaje, qué es lo que se puede cambiar, si está bien, si está mal. Hay un poco de todo, igual os encontráis alguna sorpresa y hay alguno que está bien, no lo sé. Entonces libros también, para que, bueno, entre todas y todos pongamos en común y podamos luego analizarlos, ¿vale? Nos va repartiendo Saida.